Me da mucho gusto conversar con Santiago Krill Miranda, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, además presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Santiago? Qué gusto saludarlo. Pues un gusto, Gregorio, de volver a verte, de volver a estar aquí en, Oiga, sí, ¿verdad? Tu programa. Pues tenemos así como 18 años de estar platicando de manera frecuente, ¿sí? Así es, y qué gusto además. Igualmente, Santiago, pues sabemos que hay grandes temas. Usted ha estado durante toda esta semana platicando con distintos actores políticos de nuestro estado. Lo vimos en el Congreso del Estado de Nuevo León. Sabemos que se reunió con empresarios, que se reunió con el gobernador, que se reunió con el alcalde de Monterrey. ¿Qué anda haciendo Santiago Krill? Bueno, pues mira, dos cosas. Vine a formalizar un acuerdo que tengo de Congreso a Congreso, sobre todo la plataforma. Queremos compartir la plataforma para, en esta época a distancia, en esta época telemática y de sesiones semipresenciales, tenemos una muy buena plataforma que la estamos compartiendo para que pueda eventualmente ser instalada en el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces, eso lo vengo a hacer como presidente del Congreso y presidente de la Cámara de Diputados, pero también vengo con agenda partidista, y en la agenda partidista pude tener un encuentro con diputadas y diputados del Congreso del Estado, sobre todo para explicarles el por qué la militarización es un error, el por qué prorrogar una estrategia fallida no es algo bueno, el por qué no hacerlo, sobre todo por la situación inconstitucional en que estarían las Fuerzas Armadas y lo que las podría vulnerar hacia futuro, inclusive con litigios internacionales. Entonces, vine yo a dar mi punto de vista, mi opinión, para que ellos se formen su juicio. Estuvo igualmente el secretario de Gobernación, tienen las dos visiones y finalmente pues ellos deberán decidir. Que en este tema pues ya es una reforma constitucional. Digo, ¿cuál sería entonces la diferencia de que se apruebe o no se apruebe cuando ya más de la mitad de los congresos estatales lo hicieron? Porque es muy importante que tengan el otro punto de vista. El punto de vista de lo que están prorrogando, que desde mi opinión es el fracaso de una estrategia. Están prorrogando además y vulnerando a las Fuerzas Armadas, en vez de defenderlas, como dice el gobierno, las están vulnerando porque no pueden dar la función de la seguridad pública de la manera como lo están haciendo, porque son primeros respondientes. Eso pues está en contra de lo que dice la Constitución y esto puede traerles a ellos consecuencias de responsabilidad hacia el futuro, que no queremos que las tengan. Ahora, bueno, la violencia en el país, ya vimos los homicidios dolosos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, pues ya rebasaron todos los homicidios que se presentaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, la violencia en el país, algo se tiene que hacer. Usted habla de una estrategia de seguridad que no ha funcionado. ¿Qué se tendría que hacer en este país para mejorar la condición? Yo creo que son dos cosas muy concretas. Primero, establecer una agencia especial y especializada en contra del crimen organizado. ¿Por qué? Porque el 80% de la violencia que se produce en el país tiene que ver directa o indirectamente con las organizaciones criminales que están desplegadas prácticamente en todo el territorio. Y no tenemos una instancia abocada a resolver ese problema. Por ejemplo, es como en el caso de la pandemia. Si no hubiese habido los institutos de investigación que pudieron producir una vacuna en 18 meses, pues estaríamos todavía padeciendo la pandemia. ¿Por qué? Porque había institutos especializados. Pues requerimos un instituto especializado, una instancia especializada, como los tienen los americanos con la DEA, como los tienen los canadienses, como los tienen los ingleses, los franceses, los colombianos, y más o menos han podido ir sorteando el problema del crimen organizado. Primera dimensión. Segunda dimensión, la internacional. Es un problema continental que México no ha sabido abordar. ¿Y por qué es un problema continental? Porque tienes el mercado más grande de consumidores, porque tienes las armas que vienen de Estados Unidos, porque tienes a los países andinos que trafican la coca, porque tienes a los asiáticos que son los que producen
las drogas de diseño a través de los precursores químicos y tenemos el territorio, las líneas de tráfico más importantes del mundo en materia de droga. Entonces, es un problema, sí, de México, pero también es un problema continental, tiene esa dimensión internacional. Siguiente tema, reforma electoral, que sabemos que es un tema que se estará pues ya próximamente llevando al Poder Legislativo. Santiago, usted como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, como uno de los líderes del Partido Acción Nacional en nuestro país, a ver, ¿hacia dónde se va a encaminar? Digo, me queda claro hacia dónde van a votar ustedes, pero ¿cuál va a ser el futuro de la reforma electoral en este país? Yo creo que no va a tener futuro. Y no va a tener futuro porque hemos estado platicando con el PRI, con MC y con el PRD. Entonces, no habrá una reforma constitucional. Y menos permitiremos que se vulnere, que se debilite la autonomía, la independencia y la integración del actual INE. ¿Por qué no? Porque es el árbitro, y ese árbitro electoral ha dado alternancias para el PAN, para el PRI, para Morena, y además alternancias en todo el país. Es un país multicolores, un país multipartidista, y así lo queremos, porque la pluralidad es lo que le da fortaleza a nuestra democracia. 2024. A ver, el juego está anticipado. Usted y yo platicábamos hace 18 años, la primera vez. Cuando yo lo conocí a usted fue 2004. Justo. Por ahí le enseñé una fotografía de 2005. Pues se parece al ejercicio que estamos viendo por parte de usted ahora en el país, ¿sí? Se parece, digamos... Es lo mismo, pero no es igual. En el ánimo, justamente, lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo hubiera podido decir. Efectivamente, porque ahora sí estamos ante una situación totalmente diferente. El país, desde mi punto de vista, está en riesgo. Estamos en una crisis muy aguda, pero una crisis política, en un país polarizado, dividido desde el gobierno, que eso no se había tenido antes. Y eso genera muchas tensiones, un gobierno que genera división con resentimiento. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque además cuando nos ha sucedido en el siglo XIX, perdimos hasta la mitad del territorio. Entonces necesitamos generar un polo opositor que yo deseo encabezar, lo digo con toda claridad, un polo opositor que una a la oposición de este país y que permita hacer tres cosas. Primero, reconstruir institucionalmente lo que se ha venido mermando o destruyendo en este gobierno. Segundo, reconciliar al país, reunirnos, quitarnos esos resentimientos. Claro, una unidad dentro de una pluralidad y una diversidad. Nadie quiere unanimidades, pero lo que sí queremos es un México que no esté dividido como hoy lo está. Y tercero, el restablecimiento del Estado de Derecho y su dimensión internacional. Queremos cumplir con los tratados comerciales, con los tratados de medio ambiente, queremos que las leyes se cumplan y que las reglas no cambien para que lleguen las inversiones, generen empleos, se paguen los impuestos y empiece ese círculo virtuoso de bienestar. Ahora, pero preguntarle a usted si realmente es factible que sea un solo candidato o candidata de un grupo, digamos, de oposición al gobierno en turno, o sea, que se junten todos los partidos, incluyendo los naranjas, incluyendo los tricolores, el PRI, o sea, que realmente se logre ese bloque opositor, porque es lo que ahora mucha gente se pregunta. Si tenemos como objetivo México, México hoy, México mañana y el México de ayer, y si pensamos y le metemos el corazón, yo estoy convencido que ese polo opositor va a ser el polo opositor más fuerte, el polo opositor más eficaz para combatir este régimen que ha venido a traer destrucción al país, y sí, con una candidata o con un candidato, quien pueda triunfar, pero no solamente triunfar, quien pueda cohesionar este polo opositor, quien pueda ser parte de un gobierno plural y encabezarlo, un primer gobierno de coalición en el país, y quien tenga la capacidad, el talento, la inteligencia y la experiencia para reconstruir institucionalmente este país, para reconciliarlo y para restablecer el Estado de Derecho y los compromisos de México ante el mundo. Ese es
el que deba ser. Santiago Krill, pues qué gusto platicar con usted y seguimos en este proceso, ¿no? Hablando con todos los líderes de nuestro país. Por supuesto, lo que estoy haciendo en Nuevo León lo haré en las 32 entidades federativas, en los 32 estados que tenemos. Seguimos platicando con personajes de los diferentes partidos políticos. Gracias, Santiago Krill. Gracias a ti.